Ahora sí me escuchan, ¿no? Muy buenas noches con todos nuevamente. Vamos continuando con el diplomado de gestión de mantenimiento, de gestión de activos. Déjame un minuto. Eh, ahora sí. Disculpa, ingeniero, me parece que tu audio. Sí se escucha. Se lo- Sí, ahora sí se logra escuchar. Ingeniero, me parece que se está congelando. Me parece que es un tema de... Su audio está desactivado, ingeniero. A ver, ahora me pueden escuchar. Sí, ahora sí se le escucha correctamente. Ya, voy a subir la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, se logra ver correctamente. Ok. Entonces, ahora sí, creo que salvado el tema técnico. Bueno, le pido por favor mantener la atención, aclaren sus dudas, escuchen y participen. El mantenimiento basado en la confiabilidad es lo que vamos a ver hoy día, lo que es el RCM, sus principios y su metodología. En el caso del mantenimiento basado en confiabilidad, principios y metodología, ¿no? Vamos a ver primeramente qué es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Nosotros podemos definir que es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada, ¿no? Esto nos quiere decir que tiene una estructura.
Ahora sí se le ve, ingeniero. Ya, a ver. Voy a subir la lámina otra vez. Les estaba explicando, ¿no? Que el RCM es una metodología estructurada basada Ingeniero, ¿logra escucharme? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha, ingeniero. Ya, vamos a ver otra vez. Ya, estábamos hablando sobre que ya existe un ISO, que es la 14224, es un estándar europeo, ¿no? Acá también vamos a ver que acá las listas deben ser actualizadas, las referencias bibliográficas referentes a dichos estándares tienen de carácter nacional, se pueden obtener mediante una solicitud al Centro de Gestión CEI. En una jornada productiva debe tener las subdivisiones de las horas para efectos de apropiación y deben ser adaptadas a las nomenclaturas. Vamos a ver que este 14224, el RCM, ya nos da principios básicos de cómo estructurar, ¿no?, nuestra gestión de activos. Dentro de estos fundamentos de la gestión del RCM, también vamos a ver aquellos que están relacionados al RCM ISO 14224, que son anteriores, que es la JA 1011 y la JA 1012, que vienen a ser
normativas de la industria aeroespacial estadounidense. Esto, ¿no? Empezó en la década de los 70, ¿ya? Y desarrolló procesos para sustituir el anterior mantenimiento de los componentes de los aviones basados en el tiempo, ¿no? En uno de sus primeros libros, ¿no?, que se redacta sobre estas normativas, el enfoque que presentan es conocido como mantenimiento centrado en la fiabilidad, el SAE JA 1011 y posteriormente el IS 60300, ¿no? Esa es la historia hacia atrás de lo que es el JA 1011. En esencia, el mantenimiento centrado en la fiabilidad gira en torno a 7 preguntas clave que ayudan a identificar y aplicar tareas de mantenimiento eficaces, ¿no? Esas 7 preguntas siempre van a estar relacionadas dentro de lo que es el RCM, cuáles son las funciones y normas de rendimientos asociados al activo, de qué manera puede incumplir sus funciones, cuáles son las causas de cada fallo funcional, qué ocurre cuando se produce cada fallo, qué importancia tiene cada fracaso, qué se puede hacer para predecir o prevenir cada fallo y qué debe hacerse si no se encuentra en una tarea proactiva adecuada. Por lo tanto, vamos a detallar cada uno de ellos, dentro de los cuales podemos ver, ¿no?, la primera pregunta: ¿cuáles son las funciones y las normas de rendimiento asociadas del activo? Implica que se debe definir lo que se supone que se debe hacer al activo y los criterios para determinar si lo está haciendo bien. Vamos a tomar como ejemplo una bomba, ¿no? La función de una bomba de fluidos en una planta química podría ser transportar el producto de una parte de la planta a otra, a una velocidad determinada. La norma de rendimiento podría ser la capacidad de transportar un volumen específico de fluido por hora y sin fallos. La siguiente pregunta: ¿y de qué manera puede incumplir sus funciones, ¿no? La funcionalidad del activo dentro del proceso. Identificar las distintas formas en que el activo puede dejar de cumplir sus funciones. Esto puede incluir un fallo completo, un fallo parcial o una degradación del rendimiento, ¿no? Cuando está presentando desgaste, bombas que, en caso de la bomba, ¿no?, podría ser el tema de desgaste, de forro, del impulsor. Entonces, la bomba podría fallar completamente dejando de funcionar, parcialmente y funciona de forma intermitente. Cuando ha sufrido desgaste, pierde presión, por lo tanto, flujos y caudales disminuyen. O su rendimiento podría degradarse y se vuelve más lento, ¿no? Por lo tanto, vamos a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas de cada fallo funcional? Identificar las causas de cada fallo es crucial. Pueden deberse a desgaste, uso inadecuado, condiciones ambientales o defectos de diseño. Vamos al ejemplo de la bomba. La bomba, las causas podría ser el desgaste de impulsores, cojinetes, diferencias de alturas excesivas, exposición a temperaturas o un defecto de diseño que lo haga susceptible de averías frecuentes. Tal vez la bomba no está diseñado para ese tipo, ¿no?, de flujo, ¿no? Tipo de densidades, aguas muy duras, aguas muy alcalinas, ¿no? Que lo otro con muchos sólidos que también limitan su rendimiento. ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? Comprender las consecuencias de cada fallo ayuda a priorizar las tareas, ¿no?, de mantenimiento. Las repercusiones pueden ir desde pequeñas interrupciones hasta importantes averías del sistema. Ejemplo, la bomba nuevamente. La bomba falla, puede provocar una disminución, ¿no?, de la producción, o en casos extremos detener toda la línea de producción, dependiendo de qué tipo de bomba es, ¿no? Puede ser una bomba crítica o puede ser una bomba simplemente stand-by o redundante. ¿Qué importancia tiene cada fracaso? Cada falla tiene una importancia única. Algunos fallos pueden tener implicaciones de seguridad, otras pueden afectar a la producción y algunos pueden suponer mayores costos de mantenimiento. Ejemplo, la bomba. El fallo de nuestra bomba
puede afectar directamente a la eficacia de la producción, a un fallo que puede provocar un aumento de los costos operativos, tiempo de inactividad o pérdida del producto, ¿no? Los famosos lucros cesantes, ¿no? Que hablamos, ¿no? Lo que genera la parada de un equipo, lo que pierde el negocio o la operación, ¿no? Por producir por esa parada del equipo, ¿no? Empresas donde he trabajado, ¿no? Fosfatos de Bayobar, por decir, tienen dos líneas, ¿ya? Y cuando nació el proyecto por el ajuste del CAPEX, ¿no? Del proyecto, ya limitaron el tema de los stand-bys y las redundancias. Cada vez que fallaba un equipo, paraba una línea. Y una línea significaba 50% de producción. El costo hora superaba el $1.000.000. Entonces, una hora de parada, realmente el costo era elevadísimo, ¿no? Disminuir al 50%, estábamos hablando de $500.000 en el cual la empresa iba perdiendo, ¿no? Por lucro cesante. Luego tenemos, ¿qué se puede hacer para predecir o prevenir cada falla? Emplear estrategias de mantenimiento predictivo, preventivo, para gestionar cada falla. Esto podría implicar inspecciones periódicas, control de estado, sustitución de componentes o rediseño de las partes del sistema. Ejemplo nuevamente a la bomba. El control de las vibraciones, la temperatura, las inspecciones periódicas, la sustitución a tiempo de piezas desgastadas, ¿no? Puede ayudar a predecir y evitar averías. Ustedes ya van encontrando el lead time, el tiempo, la frecuencia de cambio, ¿no? Hay repuestos que se cambian dentro de lo que se llama las estrategias, ¿no? Mantenimientos preventivos con frecuencias determinadas, tipos de mantenimiento determinados, con actividades determinadas y piezas incluidas de cambio obligatorio. Como también van a tener piezas que se cambian en función al monitoreo por condición y por lo tanto, en función a ese monitoreo por condición se determina su lead time o ciclo de vida. Y ese ciclo de vida que tiene es lo que tiene el tema de la gestión del planeamiento de materiales, ¿no? Materiales desde mantenimiento para luego pasar a la logística en lo que es la planificación de materiales en logística. La última pregunta, ¿qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Si no se encuentra una tarea proactiva adecuada, puede ser necesario un enfoque reactivo. Esto podría implicar hacer funcionar el activo hasta que falle y luego repararlo o sustituirlo. Ejemplo, en el caso de nuestra bomba, si las tareas proactivas no son factibles o rentables, las opciones podrían hacerla funcionar hasta que falle y luego repararla o sustituirla. Tener una bomba de reserva lista para el servicio. Generalmente ahí viene el tema del stand-by o el tema de las redundancias, ¿no? Entonces, falla una bomba, entra inmediatamente la otra bomba, ¿no? Ejemplos también podríamos ver por proceso, ¿no? Por decir en la pesca, ¿no? Una vez que arranca la planta, ¿no? Como son perecibles, no es como el mineral, ¿no? Que uno trata y que si se malogra una bomba puedes acumular, parar y el proceso disminuye o paras, reparas y continúas, pero en el otro no, porque la materia prima se degrada y por lo tanto la calidad de la harina de pescado cambia en función a la calidad del producto. Cuando ya está en proceso de descomposición es menos nutrientes tiene y por lo tanto menos valor. A veces se vuelve antieconómico. Entonces, los equipos trabajan hasta que fallen realmente. Ya no se puede parar un equipo en plena producción. Son de 2 a 3 meses de producción plena, ¿no? Luego está lo que es el RCM. En estas 7 preguntas, el RCM es más que esas 7 preguntas, ¿no? Porque con esas 7 preguntas estamos viendo por qué falla, dónde falla, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, qué estrategias debemos implementar, ¿no? Pero adicional a esto, ¿no? Más allá que
esto representa las bases de lo que es el RCM, también podemos implantar eficazmente en una organización con esas preguntas y que van a ser las directivas de nuestra gestión. También es comprender herramientas y conceptos adicionales, algunos fundamentos clave y mejores prácticas para implementar el RCM. Vamos a ver la identificación de los puntos de falla, la selección de la estrategia de mantenimiento adecuado, la ejecución de la supervisión y el plan de mantenimiento, y el aprovechar la tecnología y los datos. En la primera, vamos a ver que se trata de comprender el funcionamiento y los modos de falla de los activos, así como sus consecuencias, ¿no? Falla un equipo, ¿qué consecuencias trae? Operacionalmente, seguridad, medio ambiente, costos, logísticos. Selección de la estrategia adecuada de mantenimiento, la utilización de herramientas como árboles lógicos de decisión, matriz de riesgo, análisis de costo-beneficio para elegir la estrategia de mantenimiento más adecuada para cada activo, ¿no? Lo que llamamos criticidad modo falla para poder determinar, ¿no?, en función a la criticidad en el proceso, en el costo, en el impacto medioambiental, seguridad, poder determinar qué estrategias utilizar, ¿no?, en la logística. Entonces, eso vamos a ver que por su criticidad y por su modo de falla que tienen, vamos a poder implementar estrategias, tal vez de todos los tipos, preventivas, predictivas, inspecciones, lubricación, ¿no? Cuando hablamos de inspecciones, rutas de lubricación, que son ya prácticamente eh, rutinas que se van a armar para poder tener el dato diario, ¿no? Técnicas asociadas igual al predictivo, pero no especializado, que estamos hablando de termografía, vibraciones, ¿no?, ultrasonido, calidad de energía. En la ejecución y supervisión del plan de mantenimiento, la definición de las tareas de mantenimiento, los intervalos, los recursos, los indicadores de rendimiento para cada activo y la recogida de análisis de datos sobre el estado de los activos y los índices de la avería, ¿no? Acá es muy importante porque aquí la planificación tiene que estar ya ordenada, ya debe generarse, proyectarse, generando órdenes, generando actividades, generando recursos, que prácticamente es lo que nos va a direccionar para una buena ejecución y atención de los activos. Aprovechar la tecnología y los datos. El software del RCM puede agilizar el proceso de RCM mediante la organización de datos, la realización de análisis, el seguimiento de los indicadores de rendimiento y la fiabilidad, ¿no? Vamos a encontrar en el mercado aquellos software especializados, como también vamos a encontrar los software que son parte de un paquete, de un RP, de un sistema integrado, ¿no?, como el SAP, ¿no?, que son transaccionales, pero que sirven para unir los diferentes procesos, ¿no?, logístico, costos, recursos humanos, operaciones, mantenimiento, y todo llevado a un tema de resultados. Por lo tanto, esto también tiene que ser debidamente organizado, ¿no? Porque cada dato, cada movimiento tiene un impacto en el otro, ¿no? Cómo se cuantifica o cómo se revaloriza el costo unitario de cada hora hombre o el costo promedio variable en lo que es el costo a tomar para el plan de mantenimiento, ¿no? Que esto sale de logística, ¿no? Como pueden con el mismo ítem compran con diferentes precios, pero el precio promedio variable es el que vamos a utilizar. Pero a la hora de la liquidación asume el costo real del producto. Entonces, pero son cosas que tiene que haber un tema de integración, ¿no? Y ahí utilizamos lo que son los software y el análisis de los datos, ¿no? Porque también esa información nos va a generar resultados, ¿no? Los costos por tipo de costos, naturalezas de costo, vamos a verlo por centro de costo, por clases de costo, entonces mucho análisis para poder llevar eso por equipo, por componente, por proceso, y lo cual nos va a ayudar a
a poder hacer una mejor gestión de los activos. Cuando hablamos de la JA 1011, estamos hablando del alcance. El estándar para mantenimiento centrado en confiabilidad está concebida para ser utilizada por cualquier organización que tiene o haga uso de activos físicos o sistemas que deseen manejar responsablemente. El propósito de la norma JA 1011 fue publicada en el 99, es establecer los criterios que cualquier proceso debe cumplir para ser llamado RCM. El documento de 12 páginas, revisado en agosto de 2009, este es un documento que la SAE J 1011 se los he pasado como material de apoyo, para que puedan leerlo y para que puedan tenerlo también como un material de apoyo siempre que necesiten levantar o apoyarse en conceptos, terminologías y guías de implementación. La norma proporciona los criterios para establecer si un proceso sigue los credos del RCM como se propuso originalmente. Como les dije, de acá se convirtió en un ISO, que justamente es la 14224, ¿no? La 1011, la 1012 y termina en un ISO de RCM. Pasos a seguir. Las normas establecen que para un proceso de mantenimiento reconocido debe seguir 7 pasos. Las 7 preguntas, 7 pasos. Delimitar el correcto contexto operativo, las funciones y los estándares. Determinar cómo un activo puede fallar en el cumplimiento de sus funciones. Definir las causas de cada falla funcional o los modos de falla. Describir qué sucede cuando ocurre cada falla o el efecto de la falla. Determinar qué se debe realizar para predecir o prevenir cada falla y decidir si otras estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos viendo acá es conceptuando, ¿no? El tema de las 7 preguntas en pasos a seguir, las acciones para cada pregunta, si se dan cuenta. Alcance. Amplifica y clarifica cada uno de los criterios claves listados en la JA 1011 y resume problemas adicionales que deben ser tomados en cuenta para aplicar al mantenimiento centrado de la confiabilidad de manera exitosa. Es una organización de la guía. Vamos a ver que esto ya está organizado en secciones del 1 al 14, 16, 17, reflejan las secciones del SAE JA 1011, o sea, incluido en la 1012. En la mayoría de su contenido, la sección 15 explica más detalladamente qué se puede combinar, los elementos claves del proceso de mantenimiento centrado en la confiabilidad para seleccionar políticas apropiadas de manejo individual, de modos de falla y sus consecuencias. La sección 18 toma en cuenta la gerencia y los aspectos relacionados con recursos esenciales para el desarrollo exitoso del mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? Ya es una guía, ¿no? Nos organiza la 50-10-12, J1012. Y hablando propiamente de la 14.224, nos dice que los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de una jerarquía de equipo a fin de que puedan compararse, ¿no? Ya nos organiza. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecidas, de tal forma que se evitan las ambigüedades en la escritura y se logre calidad en el dato. Terminología. Consolida la información histórica con el objeto de obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio. Desarrollar base de datos que permitan benchmarking interno o externo. De tal manera, si aquellas empresas que se alinean a la ISO 14224 y por ende ya van siguiendo su organización con la ISO 55000, que es lo que la terminología, las fórmulas de la forma de calcular indicadores, la forma de organizar la estructura de gestión de activos va a ser similar, por no decir igual, pero para cada uno de sus procesos que los diferencian porque tienen equipos diferentes, tratamientos distintos, pero la estructura de gestión sigue siendo la misma, ¿no? Entonces se puede hacer benchmarking porque estamos asociando los mismos
términos, los mismos conceptos, los mismos cálculos, y por lo tanto podemos compararlos. La definición que se tome en la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva para la calidad de los reportes que se obtengan. También se tiene que organizar, se tiene que tabular, ¿no? Y esto también nos lo da la 14224, de tal manera que ese agrupamiento, esa tabulación, esa estandarización nos permite generar, ¿no?, nuestras tablas de, por ejemplo, ¿no?, avería, causa, objeto, sistema funcional y lo que es síntoma o avería. Entonces, esto de acá lo que nos permite es organizarnos y de tal manera no estar teniendo muchas clasificaciones que prácticamente nos conlleva a desordenarnos, no estandarizarnos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser parte de la implementación, del inicio, ¿no?, cuando se hace el análisis de falla. El uso de normas internacionales reconocidas otorga solidez, ¿no?, porque ya estamos hablando de un ISO, que es la 14224, mientras que las otras eran normas nacionales, como la JA 1011 y la JA 1012. La simpleza del procedimiento hace la carga de datos realizable para cualquier nivel de organización de mantenimiento. Esta simpleza nos ayuda porque finalmente, si esto se sistematiza, nos vamos a un RP, tenemos nuestras tablas ya de manera ordenada, las cuales se pueden cargar y por lo tanto podemos generar el tema de el análisis, ¿no? Uno, ingreso de datos y luego el análisis posterior, ¿no?, de esa información. Por lo tanto, en la 14224, que es una norma que hemos hablado, mantenimiento centrado en la confiabilidad, proporciona una base sólida para la recopilación y estructuración de los datos de confiabilidad y mantenimiento para equipos e instalaciones en industria, petróleo, gas y petroquímica. Por ahí nació, pero es aplicable a todo lo que es gestión de activos. Estos datos sirven para la gestión de los activos durante su ciclo de vida. O sea, estamos hablando durante lo que está comprendido cuando inicia y cuando termina. O sea, no es parte de un CAPEX, no es parte de una baja, estamos hablando durante la gestión de mantener el activo. Aclarado esto en dónde, en la norma justamente de lo que es mantenimiento preventivo, que es en la norma EN 13306, ¿no? Como ven acá estructurado, ¿no?, lo que es de un día, se divide en horas, esas horas nos van a decir cuáles son de mantenimiento preventivo, cuáles son correctivos y cuáles son operacionales, ¿no? Y esto está estipulado en la 14224, por lo cual ya nos va alineando, ¿no?, conceptos de los cuales, cómo diferenciar cada una de ellas y de esa manera su agrupamiento. Por lo tanto, cuando ya tengamos ese agrupamiento, esa terminología, nos va a permitir también avanzar al tema del análisis y sacar indicadores que nos puedan ayudar a una medición en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestro proceso. Proceso que incluye operaciones o incluye mantenimiento. Esto, ¿cómo lo vemos? Cuando, por ejemplo, ¿no?, en gran minería tienen el dispatch, ¿no?, donde todo eso se configura, todos esos códigos se van ingresando, en línea se van llegando al centro de control evalúa la información, corrige algunas variables cuando ha sido mal catalogado por el operador, pero esa información prácticamente queda validada en el día, en la guardia. Por lo tanto, ya sirve como un registro para poder hacer gestión, ¿no?, tanto para mantenimiento, tanto para operaciones, ¿no? Para ellos el tema de productividad es muy importante, para nosotros es el tema de la mantenibilidad y la confiabilidad. La norma europea 13306, que es un estándar de adopción obligatoria, como les dije, para 28 países que conforman la Unión Europea, pero también asumido por el Perú.
Es un documento normativo que ofrece un cuadro terminológico estandarizado de mantenimiento con intención de llegar a un lenguaje común universal en el tema, elaborado por el Comité Europeo de Normalización y Mantenimiento, la 319 Maintenance, el de mayor jerarquía e integración internacional en la normalización de mantenimiento y cuya lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia. Muy importante el tema de la coherencia, ¿no? Porque más allá que las normas no dan las pautas, no dan las directivas, pero la interpretación es un tema técnico, ¿no? Tiene que ser coherente para lo que se va a usar en la gestión de activos. Vamos a tener ese agrupamiento de horas, prácticamente nos dice y nos estructura cómo deberíamos estar organizando, ¿no?, nuestra gestión de activos. Según la ISO 14224, página 42, ahí lo encuentran. Pero también en los tipos de mantenimiento, según la norma en la 13306, que es prácticamente similar, o por no decir igual, a lo que habla la 14224. Entonces, vamos a ver la clasificación de tareas preventivas, predictivas. Acá, las categorías de mantenimiento, existen dos categorías de mantenimiento básicas, ¿no? Aquellas que se realizan para corregir a un ítem, o sea, un activo, después de la falla. Aquellas que se realizan para prevenir que un ítem caiga en estado de falla, o sea, el preventivo. Parte de esto puede ser simplemente los chequeos y para las inspecciones, pruebas, para verificar la condición, el rendimiento del equipo con el fin de predecir si se requiere un mantenimiento preventivo. Entonces, el mantenimiento preventivo, como un mínimo para registrar la confiabilidad de un ítem, se requiere que el mantenimiento correctivo para corregir una falla se registre. El análisis de datos de falla requiere atención si existen muchas fallas repetitivas. Esto, por eso el tema de la gestión no se va a ir estructurando, ¿no? Por decir, cuando ya empezamos a trabajar la rutina, cuando ya empezamos a hablar el día -1, día 0, día +1, semana -1, semana 0, semana +1, y que en el año tenemos 52 semanas. Y sobre eso generamos la rutina, ¿no? Y donde vamos viendo de aquello que siempre se convierte en una falla, necesita una atención de un ACR. Por lo tanto, en la rutina ya se está definiendo qué eventos deberían ingresar a un análisis causa-raíz. Por eso que es importante, ¿no? Acá nos da conceptualmente, pero estructurarlo es donde está el trabajo, ¿no? Y esto se adecúa a cualquier tipo de proceso. Esto puede incluir realización de análisis causa-raíz, basado en características de fallas subyacentes, modos de falla, causas, mecanismos de falla. Se pueden requerir mejoras para prevenir o reincidencia, evitar la reincidencia, extender la vida del servicio, mejorar la capacidad de detectar las fallas de manera anticipada, ¿no? Entonces, miren, todo esto lo sabemos nosotros, pero la hora es cómo implementarlo y cómo gestionarlo, cómo hacerle seguimiento y cómo hacer que eso genere un plan de acción y se cumpla, ¿no? El plan sea eficaz y eficiente. Por lo tanto, se cumpla, pero en el tiempo en el cual estaba previsto, ¿no? En las condiciones que estaba previsto. Entonces, es muy importante este tema del mantenimiento correctivo dentro del RCM, porque justamente nos permite, ¿no?, esa trazabilidad, esa agrupación, ese seguimiento y monitoreo y control de los eventos de falla, para generar planes de acción y los cuales deben ser levantados para la mejora de nuestro parque de activos, de nuestra gestión de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, se recomienda que el registro de mantenimiento preventivo se realice esencialmente de la misma manera que con las acciones correctivas. Tiene que tener el mismo tratamiento, es parte de la rutina. Esto puede entregar la siguiente información adicional: toda la historia del tiempo de vida de un ítem, recursos totales utilizados, tiempos de parada y el balance entre el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Nosotros debemos de tener, ¿no?, un 80-20, ¿no? 80 preventivo, 20 correctivo.
ideal, pero generalmente estamos siempre en 50-50, 60-40, en los mejores de los casos, ¿ya? Pero en donde no estamos realizando un buen trabajo de gestión, vamos a tener el otro lado, ¿no? Donde 80% se convierte en nuestros correctivos y 20% en nuestros preventivos. Algo que debemos de, por eso, generar en los indicadores para poder darle la vuelta, ¿no? Estrategias, planes de acción, ¿no? Reestructura, reingeniería dentro de la gestión de activos. Entonces, según el estándar 14224, RCM, sección B23, existen 5 categorías de causas de falla en las cuales podemos relacionar todas las causas que pueden generar el deterioro de un equipo componente. Estas categorías son relacionadas al diseño, relacionadas a la fabricación o relacionadas a la instalación. Los modos de falla normalmente estarán relacionados con las clases de equipo y pueden ser categorizados en 3 tipos de acuerdo a lo que se revela el fallo. No se obtiene la función, se pierde la función específica o una indicación inicial de fallo que se observa cuando, aunque esta no representa de manera inmediata un impacto crítico, ¿no? El otro, mecanismo de falla. Los mecanismos de falla se pueden clasificar en fallas mecánicas, fallas de material, fallas de instrumentación, fallas eléctricas, fallas por influencia externa o otros misceláneos. Vamos a ver, en este caso, ¿no? En la 14224, si queremos definir un catálogo de falla, podemos decir que es una interfase, ¿no? Está entre el hombre y la máquina, que va a permitir al hombre reflejar en el sistema informático la gestión de mantenimiento, lo que le está sucediendo al equipo en operación. Esto puede ser de manera, cuando lo vemos, de reportes, ¿no? Cuando se generan los reportes, hay documentación que se genera, ya está clasificado, pero tiene que reportarse de parte de operación. Lo otro es que ya tengamos un sistema donde ingresar la información ya con formatos predefinidos. Y lo último es que ya sea en línea, ¿no? Que ya tengamos instrumentos, ¿no? RPs ya parametrizados en los cuales se colecta la información y en línea se ingresa la información desde campo y eso se va al sistema, ¿no? O sea, pero todo esto genera que debemos de tener una estructura. Ese catálogo de fallas va a ser utilizado para que nos permita registrar en el sistema de mantenimiento que algo sucedió a nuestros equipos y fue captado por algún trabajador, mecánico, eléctrico, supervisor, el operador. Esa información el trabajador debe reportar y o generar el aviso describiendo lo observado, ¿no? Como hablaba, puede ser manual, puede ser semimanual o simplemente debe ser automático. Si ya lo registras en obra, ¿no? Tu tablet, generas el aviso desde tu tablet, inmediatamente se va al sistema generando el aviso para que el planificador evalúe los avisos, los priorice y empiece a generar las órdenes de atención, ¿no? La calidad de esta información dependerá de la calidad de la respuesta del proceso de mantenimiento que sigue. Si el aviso simplemente, ¿no? Tiene una información vaga, dice fuga de agua en bomba. Pero ¿en qué parte de la bomba? ¿No? En la presestopa, en el sello, en la caja, no nos dice nada, ¿no? Entonces, mientras más documentada o más clara esté el aviso, ¿no? El reporte, va a poder ser atendido de manera inmediata, ¿no? Inclusive, ¿no? Por decir, en equipos móviles se veía esto, ¿no? Ya tenían un código cada uno de los equipos, ¿no? Por lo tanto, en Atlas Copco tenían sus equipos, ¿no? Los Jumbos, los Simbas, ¿no? Equipos de perforación, ¿no? Estos
Las mangueras ya venían codificadas, por lo tanto, cada vez que llamaban por radio, ¿no? En la mina no existía, en esa época, le hablo hace unos 8 o 10 años, aunque existía fibra óptica, pero no había un tema de comunicación en mina, ¿no? Por red, por fibra, sino por radio. Y la información llegaba de esta manera, ¿no? O sea, el mecánico se comunicaba con el planificador y le decía, ¿sabes qué? La manguera de levante, el número código 503010, ese, entonces el planificador colocaba en la orden, según ese aviso, generaba su aviso, generaba la orden, generaba la reserva y por lo tanto la atención del material, ¿no? Con el documento de salida de material, la salida de la manguera correcta, ¿no? Pero en otras operaciones donde se perdía esa estandarización, ¿no? Ya cambiaban una u otra vez, que sacaban la manguera y decía, estoy sacando la manguera para llevarlo al taller, medirlo y verle qué conectores tiene. Entonces, miren los tiempos que se pierden, ¿no? Porque el otro ya estaba estandarizado, ¿no? Y lo que pasaba era ahora que cuando llegaba, mientras que el otro ya estaba en proceso de atención y envío para el cambio inmediato del repuesto, el otro salía para poder evaluar, para poder definir qué conectores tiene, la distancia de la manguera a utilizar, y sobre eso hacer la preparación, ¿no? De las mangueras, el corte prensado, y luego llevarlo a la mina. Entonces los tiempos de para se incrementaban, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la calidad de esa información, va a depender la respuesta del proceso de mantenimiento. La estructura de un catálogo de falla debe responder a dos necesidades básicas. En primera instancia, contener información que permita generar un aviso de necesidad de mantenimiento como producto de la observación de cualquier persona que forme parte de la empresa. Y segundo, el catálogo debe permitir retroalimentar las órdenes de trabajo, ¿no? Documenta al aviso, que es un aviso técnico, un documento técnico, y esto también se va a la orden, que es documento contable, porque es un documento que liquida, ¿correcto? Por lo tanto, esa información está lo que está en el aviso está inmerso en la orden y por lo tanto eso ayuda al tema de la gestión modo falla, ¿no? ¿En qué equipo? ¿En qué componente? ¿Cuál fue la avería? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el sistema? ¿Cuál fue el objeto? ¿Y cuál fue el síntoma? ¿No? Entonces, ya se genera árboles, ¿no? Una estructura en el cual se generan paretos, se puede generar país, de los cuáles son las averías más, ¿cómo se puede decir? Que repetitivas, ¿no? Causas repetitivas, averías repetitivas, sistemas funcionales repetitivos, equipos, o sea, vamos a poder hacer todo ese trabajo para poder delimitar, ¿no? Nuestro Pareto, 80-20, 80-20, y sobre eso vamos analizando a dónde debemos darle prioridad para atacar. También vamos a ver que, ¿no? Dice que para solventar el aviso de avería y reflejar realmente las causas, actividades de mantenimiento recomendadas y ejecutadas que permiten restaurar el equipo a la condición normal de operación, ¿no? Este análisis lo que va a hacer es acciones, los cuales nos van a permitir, ¿no? Tomar acciones que permitan, ¿no? Coordinar con áreas operacionales, con áreas logísticas, ¿no? Oye, ¿qué tenemos que hacer? Hay repuestos que necesitan, por su rotación, no por ciclo de vida, sino por en las condiciones que trabajan, va a empezar a fallar, ¿no? Mucha polución, mucha agua,
vías en mal estado. Entonces, me produce desgaste o rupturas de ciertos componentes en función a esas condiciones. Por lo tanto, quiebra cualquier tipo de cambio o ciclo de vida recomendado por fábrica. Ahora está bajo otras condiciones, los cuales tienen que ser parametrizados también en nuevas frecuencias, las cuales van a tener que alimentar la necesidad también en lo que es el planeamiento logístico, ¿no? O sea, tenemos que coordinar con logística, así como tenemos que coordinar con operaciones. Oye, nosotros no reparamos vías, quien lo tiene que reparar las vías es operaciones, pero ¿quieres equipos con mejor confiabilidad? Necesitas que repares vías, ¿no? Espejos de agua malogra neumáticos, tienes que eliminar tus espejos de agua. Espejo de agua malogra todo lo que son los diferenciales, elimina tus espejos de agua. No hay ventilación, por lo tanto los filtros se saturan, se recalienta el motor, tienes que mejorar tu sistema de ventilación, ¿no? Entonces, cosas como esas no solamente son de mantenimiento, también el plan de acción va hacia otras áreas a las cuales están asociados nuestros trabajos en la gestión de activos. En este caso, vamos a tener un sentido, vamos a tener el catálogo de fallas, como mínimo debe contener dentro de su estructura los siguientes elementos. Elementos mantenibles, los modos de falla, las causas de falla, las medidas o actividades recomendadas y la actividad ejecutada, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que es elementos mantenibles corresponde a las diferentes componentes que conforman el equipo que potencialmente sufriría la avería, ¿no? Tenemos que hacer una descomponentización de nuestro equipo, ¿ya? Equipo, componentes, dentro de esos componentes, nuestras listas de materiales para cada componente. Pero adicional a eso, tiene que haber prioridades, ¿no? Priorizar, ¿cuál es más crítico? ¿Mi caja o mi motor? ¿Mi diferencial o mi cuchara? ¿No? Entonces, cosas como esas tienen que estar ¿no? Bien estructuradas y bien evaluadas. El modo de falla. Este elemento corresponde a la falla observada por el personal, ¿no? Entonces, lo que siempre se visualiza, ¿no? Vamos a ver que siempre las fallas se manifiestan de manera sensorial, ¿no? Generalmente. Lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, ¿no? El tacto, el gusto. Tenía un supervisor, ¿no? Muy en la época de Centromín, y este supervisor entraba a las reuniones de guardia, él aparecía en la planta 20, 30 minutos antes y se daba un recorrido a toda la planta, ¿no? No tenía pirómetro, no tenía su quick collect, ¿no? Para medir vibraciones, envolventes. Él utilizaba mucho su know-how, que era su experiencia, y utilizaba como herramienta sus habilidades, ¿no? Sensoriales, ¿no? Ponía la mano al reductor, si ya le quemaba, acá hay problemas, y ahí intervenían. Entonces, era algo muy, muy rústico para decirlo, pero realmente en su momento tenía experiencia y daba resultados, ¿no? Las causas de la falla. Este elemento corresponde al evento inicial que originó la avería del equipo. O sea, está bien, falló, pero ¿por qué falla, no? Igual, de la misma manera, tuvimos en otra empresa, ¿no? Bombas de agua, las cuales empezaban a malograrse, los rodajes no duraban ni 15 días. ¿Y por qué malogra rodajes? Entonces, todos creo que ya sacan su conclusión, ¿no? Alineamiento, el tema de la ubicación, no estaba bien dimensionado para el volumen que estaba tratando, para el tipo de granulometría del
del fluido que estaba transportando. Entonces, era un tema que se fue levantando uno a uno hasta que el tema rodaje ya no fue un problema y bombas de agua no fue un problema, ¿no? Pero hay que identificar cuál fue esa causa, ¿no? Entonces se hacían mediciones, ¿no? De vibración para poder determinar, porque inclusive hasta la base estaba mal alineada, ¿ya? Entonces tuvieron que generar bases, ¿cómo se puede decir? Eh, postizas, ¿no? Sobre lo que es la estructura civil para poder alinearlo adecuadamente, ¿no? Entonces, como eran bombas pequeñas, se aplicaba para bombas grandes o reductores de otra dimensión, tal vez no. Eso no es lo recomendable, ¿no? Medidas de actividad recomendada. Corresponde a actividades de mantenimiento recomendadas para recuperar la función del equipo, ¿no? O sea, qué es lo que nos dice fábrica, qué es lo que nos dice la operación, qué es lo que nos dice la experiencia. Sobre eso tenemos que hallar nuestras estrategias, nuestros planes, y de esa manera poder conservar el equipo en las mismas condiciones iniciales hasta el último día de su ciclo de vida. La actividad ejecutada. Este elemento corresponde a las actividades de mantenimiento ejecutadas para recuperar la función del equipo. Vamos a ver también lo que es, acá en la 14224, la pirámide taxonómica, ¿no? La ISO 14224 nos da ya esta pirámide taxonómica, donde conceptualmente, ¿no? Vamos a ver ahí lo que representa o los elementos que conforman el equipo y también los modos de falla para la conformación del aviso de avería, ya que esto dará sentido a la dirección de la acción de mantenimiento. Se debe asegurar su conformación solo con los elementos mantenibles, evitando incorporación de partes o repuestos, ¿no? Entonces vamos a ver parte del proceso y también vamos a ver la subdivisión del equipo, lo que hablábamos, ¿no? ¿En qué parte del proceso trabaja? Ejemplo, una minera, ¿no? Chancado, molienda, flotación, filtrado, ¿en qué parte trabaja? Segundo, ¿cuál de los grupos de las flotas corresponde, ¿no? Oye, molino, bombas, fajas, ¿no? Y dentro, ¿cuál es la faja? Faja 1, faja 2, faja 3. Y dentro de esa faja, ¿cuál es su subcomponente? Su motor, su reductor, su variador. Entonces, ahí vamos abriendo esta estructura y lo que nos está diciendo que esto, generalmente el punto 1 es tratado para la manufactura, el punto 2 para mecanizado, producción, y la unidad de mecanizado de piezas. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero según lo que dice la 14224, se muestra que la pirámide de niveles taxonómicos de la columna, de la figura 1, elementos mantenibles, la cual estará representada desde el nivel 8 de la pirámide. En la figura 1 se muestra la pirámide ya. Entonces, al nivel 8, como ustedes ven, desde ahí ya está todo lo que nos corresponde a nosotros, los activos, componentes, ¿no? Equipos, componentes. También en la 14224 nos dicen la definición de los modos de falla del catálogo, o sea, cómo armar nuestro catálogo de fallas, ¿no? Ven ahí al final que dice código y tipo. O sea, los códigos y los tipos, los ejemplos, y entonces, cómo se va estructurando, ¿no? Esos códigos que nosotros queremos implementar, ¿no? Esos códigos de falla. Este elemento es considerado como uno de los más importantes dentro del catálogo de fallas, ya que permite al usuario la identificación o correlación de la falla observada con el sistema de mantenimiento. Es decir, requiere que esta columna sea lo más sencilla posible en cuanto a los conceptos que ella debe reflejar, ya que la misma será parte fundamental para conformar el aviso de la avería. Recuerdan lo que habíamos hablado del aviso, que debe tener uno, ¿no? El equipo, el componente, el sistema, la avería, la causa, el objeto y por último el síntoma, ¿no? Entonces, todo eso debe estar estructurado.
Los modos de falla se obtendrán directamente de lo establecido en el estándar 14224 y que está en la página 121. Este también, como material de apoyo, le he pasado la ISO 14224, por lo tanto, las referencias que se hacen en la presentación lo van a encontrar ahí. A la página 130 y puede ser completado con otros estándares sumando la experiencia del equipo de trabajo. Todos estos cuadros o modelos que nos explican simplemente son referenciales, pero aplicables para la propia construcción de nuestros modelos, nuestras tablas a las cuales vamos a manejar. Vamos a ver también la definición de las causas de falla del catálogo. Esta columna de catálogo representa conceptualmente el evento inicial que originó la avería del equipo y está asociado con el mecanismo de falla sobre el componente para generar la falla. El objetivo fundamental de este elemento es identificar el evento inicial, la causa raíz, en la secuencia que conduce a una falla o un elemento del equipo, de acuerdo al estándar ISO 14224, sección B23. Existen 5 categorías de causa de fallas, en las cuales podemos relacionar todas las causas que puedan generar el deterioro de un equipo componente. Ya nos da un lineamiento para poder generar esa categoría de fallas. Es importante que en este tema de la categoría de fallas vamos a ver que están relacionadas al diseño, a la fabricación, a la instalación, relacionada a la operación y mantenimiento y relacionados a la gerencia, a la gestión y para algunos misceláneos asociados a lo que es fallas. Vamos a ver el tema de un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos nosotros estructurar, ¿no? Nuestra base de datos de fallas, ¿no? Con catálogos ya preestablecidos, los cuales nos van a ayudar para luego hacer los análisis, ¿no? Desde sistemas funcionales, las causas y las averías. El análisis de la criticidad, ¿no? Esto también dentro de lo que es priorización, la matriz de priorización y criticidad de activos, también es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos de acuerdo a una figura de mérito llamado criticidad. Esto es proporcional al riesgo, creando una estructura que facilite la toma de decisiones y el direccionamiento del esfuerzo y los recursos hacia las áreas de acuerdo con su impacto en el negocio. La técnica es fácil, el manejo y comprensión establece rangos relativos, representa probabilidades y frecuencias, ¿no? Como ven ahí la matriz, probabilidades, frecuencias. Van a ver estas matrices mucho en medio ambiente, en lo que es sistemas de gestión, ¿no? Salud ocupacional, seguridad. ¿Por qué? Porque, como lo dice, ¿no? Es muy fácil, ¿no? De entender y muy fácil de elaborar, ¿no? Porque también, así como tiene el tema de tabulación, también tiene el tema de identificación visual, ¿no? Con el tema de los colores. En base a un código de colores que denota la menor o mayor intensidad del riesgo relacionado con la instalación, sistema, equipo, dispositivo y set. Bajo análisis, tal como se ilustra en la figura 1. Los productos de análisis de la criticidad son lista jerarquizada por criticidad de la instalación, sistema, equipo, dispositivo, ya bajo análisis. También la matriz de criticidad con la calificación del riesgo asociado a cada instalación, sistema, equipo, dispositivo. La definición del riesgo, porque esto es lo principal para hacer esa matriz o priorización de criticidad de activos. El riesgo es un término de naturaleza probabilística que se define como egresos o pérdidas probables, consecuencia de la probable ocurrencia de un evento no deseado o falla, ¿no? Como dije, es este riesgo puede tener muchas aristas, ¿no? Pero finalmente es probabilístico. De que un evento se haga realidad
o se satisfaga con las consecuencias de que ello ocurra. Matemáticamente, el riesgo asociado es una decisión o evento y que viene por una expresión universal, ¿no? Riesgo, probabilidad, consecuencia. El riesgo es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Entonces, las técnicas para definir o dimensionar el riesgo, existen diferentes técnicas para dimensionar el riesgo. Todas ellas enmarcan en tres modalidades técnicas: cualitativas, semicuantitativas y técnicas cuantitativas, ¿no? Cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas, ¿ya? Mientras vamos a ver que las técnicas cualitativas obedecen a razonamiento de naturaleza cualitativa, donde la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y sus respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa donde no se establecen rangos numéricos explícitos. ¿Podemos llevar ese cualitativo o cuantitativo? Sí, pero se define en función a criterios, en función a consensos que finalmente puede dar la priorización ¿no? Adecuada o aproximada, ¿no? Generalmente esto tiene también un porcentaje de certidumbre, ¿no? Las técnicas cualitativas, como su nombre lo indica, obedecen a razonamiento en la naturaleza cualitativa, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y las respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa donde no se establecen rangos numéricos explícitos. La estimación del riesgo pasa por estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento, frecuencia de ocurrencia y las consecuencias. La estimación cualitativa de la frecuencia, puede haber rangos, ¿no? Donde podemos extremadamente improbable, improbable, algo probable, probable o muy probable, ¿no? Estamos hablando de 5. Y la estimación de la cualitativa de consecuencias, ¿no? También no severa, poco severa, medianamente severa, muy severa, extremadamente severas. Esto está también dentro de lo que es la 14224. Las técnicas semicuantitativas, como su nombre lo indica, obedecen a razonamientos de naturaleza cualitativa, donde la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y de sus respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa. La estimación cualitativa de la frecuencia es igual que las técnicas cualitativas, son técnicas blandas, de fácil manejo y comprensión. Su mayor virtud es la de proveer un valor de criticidad proporcional al riesgo que permite jerarquizar opciones para tomar una decisión. Las técnicas cuantitativas realizan un dimensionamiento más objetivo del riesgo, que permite juzgar sobre bases más sólidas su tolerabilidad. Existen técnicas cuantitativas mucho más complejas que las técnicas cualitativas y semicuantitativas y que por ende requieren mayor tiempo para su desarrollo. Son más analíticas y son más complicadas, ¿no? Para poder también construirlas. Por lo tanto, dentro de esta matriz de priorización y criticidad de activos, el objetivo principal es determinar el riesgo asociado a un evento, escenario o decisión en particular a través de la cuantificación explícita de la probabilidad y las consecuencias, como se muestra en esta figura, ¿no? Determinación del riesgo, donde vemos riesgo, probabilidad de falla, por la consecuencia de la falla. Confiabilidad, probabilidad de falla, basada en la historia estadística del proceso o basada en la condición o monitoreo del proceso. Consecuencias, el impacto ambiental, impacto persona, pérdida de reputación, pérdida de producción, costo de reparación, pérdida de mercado, pérdida de ventajas tecnológicas. Hasta aquí vamos a seguir viendo. También vamos a ver que dentro de estos métodos para análisis de criticidad, ¿ya? También tenemos que ver que esto se diseña de una estructura, ¿no? De una criticidad por un sistema, proceso, negocio en particular, debe tomarse en cuenta 3 grandes tareas. Realizar un exhaustivo análisis estadístico de eventos de falla y de su impacto global. Establecer claramente lo que se considerará como riesgo intolerable y lograr un gran acuerdo aceptado
a todos los niveles de la organización o proceso donde se utilizará la estructura de criticidad. Recuerden, no es único de la gestión de activos, ¿no? Dentro de un negocio hay varias áreas a las cuales tenemos que concertar, porque justamente la criticidad tiene que ser tratado de ese activo, no solamente desde el punto de vista de mantenimiento, punto de vista financiero o punto de vista operacional, sino que tiene que ser un consenso general para de esa manera darle, ¿no?, la criticidad correspondiente. Vamos a utilizar el método de Ciliberti. Este enfoque de carácter cualitativo combina dos matrices de criticidad, una construida desde la óptica de seguridad de los procesos y otra construida desde la óptica del impacto en la producción. El otro es mantenimiento basado en criticidad, análisis criticidad modo falla, ¿no? Equilibra el nivel de criticidad desde la óptica de proceso, igualmente al de seguridad, estableciendo un reporte de criticidad que establece un rendimiento de la inversión a las compañías para los esfuerzos de integridad mecánica, mientras que a su vez establece la complacencia con las regulaciones gubernamentales. Hasta aquí es todo lo relacionado a mantenimiento basado en confiabilidad, principios y metodología. Si tuvieran consultas, estoy atento a las preguntas. ¿Preguntas? Muy bien, estimados profesionales. Por favor, se ha activado la opción de micrófono. Pueden hacer las preguntas correspondientes al ingeniero. Buen día, buenas noches, ingeniero. Quería hacerle una consulta. En mi caso, yo veo bastante el tema de la gran minería y quería saber, referente, nosotros vemos el tema de flota y planeamiento. Veo que su amplia experiencia aplica así en determinados conceptos para nosotros, ¿no? Lo que yo quería saber es tener un poco más de conocimiento referente al CRCM. MCR, perdón. RCM. Sí. Ya. A ver, la aplicabilidad del RCM, como te decía, está basado ahora en una normativa, que es la 14224, ¿no? Que nos ayuda, nos parametriza, nos ordena, ¿no?, prácticamente cómo se debe definir los diferentes eventos de nuestra actividad diaria, donde se pueden clasificar los eventos en preventivos, correctivos programados. Esto ya lo dice la normativa. También para los eventos operacionales. Por lo tanto, ahí puedes clasificar ya eventos de cada uno solamente para poder discernir qué es operativo, qué es de mantenimiento. Para cálculo de indicadores. Y lo más importante, lo que nos dice la 14224, para la estructuración de los catálogos de fallas, ¿no? Y poder entender el tema de cómo catalogar, o sea, cómo estructurar tu catálogo de fallas, ¿no? Bajo el tema de la avería, la causa, el objeto y los síntomas de avería. No es tener hojas y hojas, ¿no?, de clasificaciones, sino tenerlo más resumido, pero que aplique a cada una de ellas. Entonces, ejemplo, ¿no? Vamos a poner, tienes tus molinos, ¿no? 10 molinos, ejemplo, ¿no? Entonces, de esos 10 molinos, tú tienes uno es el que te más falla, ¿no? Siempre te falla, molino 4. Entonces, haces tu Pareto y el que más falla, o eventos de falla y tiempos de parada tiene, ya tienes un Pareto, ¿no? Entonces, el 80-20, el molino 4, molino 6 te representan ese 80% de eventos de falla. Entonces, esos son los primeros a atacar. Cuando tú vayas a esos dos molinos, que ya te representan el 80% de tus eventos y horas de parada, ahora analizas qué componentes son los que están asociados a esos eventos.
el motor, ¿no? El reductor, la transmisión. Sobre eso, ¿cuáles son las causas de esas fallas? Falta de lubricación, ¿no? Un tema de no se ha hecho una buena calibración, la parte instrumental, ¿no? Y así vas catalogándose y vas haciendo tu trazabilidad hasta llegar a un objeto. Finalmente dices, el que me está fallando más acá es el rodaje de la chumacera. ¿Ya? Ese de ahí es el que necesita atención. Siempre me falla. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces la causa está desalineado, una base mal estructurada. Entonces, realmente esa es muy importante, esta 14224, porque por un lado te permite ordenarte, por el otro lado te permite también estructurar, como es el tema fallas, catálogo de fallas, ¿no? Para que luego puedas hacer todos los análisis que tú quieras. Aplica Six Sigma, todo lo que tú ya conoces como el tema de lo que es confiabilidad, ¿no? Vas llevando, pero tienes que tener datos, tienes que tener estadísticas, pero una estadística ordenada que te permita llevar un fin, eliminar, ¿no? Eliminar ese fallo. Y eso lo tienes que hacer con una adecuada clasificación. ¿Algo más? Bien, ¿hay algún otro profesional que tenga alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Julio, te escucho. Ya. Muchas gracias, maestro. Sí, quería un poquito explayar sobre también el curso o la clase anterior que se llevó de gestión de activos, relacionándolo un poco con esta clase que es mantenimiento basado en la confiabilidad, el RCM. Yo trabajo en una empresa eléctrica, ¿no? Donde, bueno, nuestros activos en realidad podrían definirse a diversos equipos y por la extensión de las redes, un poco que aquí me complico de definir bien cuál es el activo. Ahí la pregunta, maestro. ¿El activo sería toda la red completa? ¿Sería las estructuras? Porque cada estructura luego tiene elementos, tiene aisladores, tiene ferretería, tiene equipos de protección, y en otros casos hay sistemas de o mejor dicho, transformadores de distribución que también tienen equipos de protección para rayos, o sea, diferentes. ¿Hasta qué nivel se considera activo en este caso, o al menos una idea hasta dónde podría considerarlo como activo y en otro como elementos, bueno, y en otros casos, claro, existen los fusibles que sí son consumibles, ¿no? Pero ahí un poco era mi duda, ¿hasta dónde llego como activo para poder definir? Ese era un tema. Y lo segundo era, en parte de la exposición que estuvo el día de hoy muy, muy interesante, mencionaba que existen software RCM. ¿Cuál sería lo recomendable? ¿Qué software sería el recomendable para poder implementar, digamos, en una concesionaria de distribución de energía eléctrica? Gracias más bien por antemano sus respuestas, maestro. Ya, bueno, mira, ahí en el mercado existen, tu primera pregunta, ¿cómo estructurar, no? Eso te lo está dando la 14224, ya cuando te define, ¿no? El tema de la función del equipo. Y sobre esa función del equipo, proceso, ¿no? La taxonomía, ¿no? El triángulo que vimos, y cuando llegamos al equipo, nos define ahí ya cómo aperturar, ¿no? Proceso, grupo, flota, equipo, componente, sistema funcional y lista de partes. Entonces, ¿pero qué se convierte? ¿Cómo lo empiezas a abrir? ¿Qué es un componente al cual tú le vas a hacer seguimiento? ¿Ya? A eso que tú vas a hacer seguimiento, ¿no? Son los componentes, son los equipos que son activos. Aquellos que son para mantenimiento activos, o sea, componentes para mantenimiento, no son activables todos. Aquellos que son activables, ya hablamos con activos,
Oye, ¿quién está ahí? Por favor, apagar su micrófono si es que no va a Ya. participar. Entonces, lo que les decía, aquellos, bajo ese esquema, ¿no? Vas a encontrar que, uno, el activo tiene que ser mantenible, reparable, tiene que ser controlable, tiene que representar un costo financiero mayor a un cuarto UIT y tiene que durar mayor a un año. Si reúne esas condiciones, tú ya los puedes considerar dentro de tu estructura. Cuando tú me hablas una torre, para empezar, la torre es reparable. Reparable hablo que es overholeable. Lo segundo es mantenible, ¿no? Le das mantenimiento, es controlable dentro de ese mantenimiento, es controlable. Lo tienes identificado como torre 1, 2A, o sea, tiene un código, es físicamente un activo, ¿ya? Lo otro, cuesta más de un cuarto de UIT, de lejos. Lo otro, dura más de un año, también. Entonces, debería ser considerado como un componente o como un equipo dentro de tu red, ¿ya? El aislador, la pregunta, ¿es reparable? O sea, ¿lo overholeas? No. El aislador lo controlas, lo tienes marcadito donde dice el aislador 1B5011, que cuando tú los quieras decir cuántas horas de trabajo tiene y cuándo lo instalaste, ese lo puedas registrar, lo tengas registrado, cuántas horas de trabajo tiene. Si tú tienes ese control, hasta ahí, todavía. Que cuesta más de un cuarto UIT y que dura más de un año. Si tú cada cierto tiempo le haces mantenimiento y al año, año y medio lo estás cambiando, eso ya dejó de ser un activo. Por lo tanto, sigue siendo un repuesto. Entonces, eso es lo que tú tienes que armar, ¿no? Esa, como dije, proceso, grupo, flota, equipo, componente, sistema funcional, lista de partes. Entonces, bajo esa estructura, ¿no? Y esto nos los da la 14224. Ese material, como le dije, está como material de apoyo para que puedan ver ya el detalle de lo que está relacionado a tu pregunta. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algún otro profesional que tenga alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Le quería hacer una consulta. Respecto a la norma 14224, si ya existe alguna una entidad que certifica esa norma y también si usted ya conoce algunas empresas de repente en el rubro minero o contratistas mineras que ya cuentan con esa certificación. Ah, muy buena pregunta. Lo que pasa, justamente esta 14224, ¿no? La certificación en RCM, realmente son muy pocos los profesionales que están certificados, ¿ya? Y que hayan estructurado y certificado su proceso, generalmente está direccionado a lo que son industrias. Y que yo sepa, acá en el Perú son muy pocas. No tengo claro qué empresas con las que he trabajado no han llevado este tema del RCM, han tratado de imitar, ¿no? Pero nunca certificarse, que es a donde todo el mundo apunta, ¿no? Una certificación. Esto sí se certifica en un tema de proceso. Desde que es un ISO, ya existen certificadores. Estos certificadores que están en Perú ya certifican en la 14224 el proceso. Profesor, una consulta. Mire, como le comentaba yo, he trabajado bastante en el área del sector minero, referente a lo que es los análisis de aceite. Nosotros nos guiamos mucho porque nos indican sobre todo ciertas partes de los componentes que pueden estar fallando y se comunica al planner y en los mantenimientos le hacemos un seguimiento, ¿no? La empresa ya maneja un software
referente a eso, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Eh, Aplicando lo que comentó el amigo, con esa norma ahí, ¿qué nos puede ayudar o a dar mayor claridad referente a, a la norma en sí, ¿no? Ya, cuando hablábamos de la 14224 y hablábamos de los mantenimientos preventivos, dentro de los mantenimientos preventivos estaba el tema de las inspecciones. Y lo que es las inspecciones, que son las rutas de inspección, también están las rutas de lubricación. Esta ruta de la lubricación es lo que tú estás realizando actualmente, ¿no? Y que con eso conlleva el tema de la toma de muestras de aceite. Esa toma de muestras de aceite te está generando actualmente, ¿qué cosa? Tendencias. Esas tendencias tú las utilizas, ¿no? Mediante métodos estadísticos para poder determinar en qué momento tú debes de cambiar ese aceite, ¿no? ¿Con qué fin lo haces? Uno, que cumpla su ciclo, que es lo principal, y lo segundo es que puedas generar un ahorro mayor llevándolo a horas mayores, ¿no? Sin afectar el funcionamiento del equipo, o sea, que esté dentro de los márgenes, ¿no? Las partículas no esté dañando el componente internamente, ni la degradación, ¿no?, de la viscosidad esté generando un tema de daño posterior o algún evento que no tiene que ver con el aceite propiamente, sino que es un evento externo, ¿no? Como el tema de lo que habíamos hablado, ¿no? Falta de ventilación de equipos y por lo tanto vas a tener un tema de incremento de hollín, ¿no? Mala combustión y que te está malogrando, ¿no? Te está dañando tu lubricante prematuramente. De la misma manera, si tienes equipos que trabajan en zonas donde tienes espejos de agua, lo primero que te va a dañar tu lubricante, porque eso filtra, ¿no? Y puede malograrte tu, o, ¿cómo se puede decir? Degradar prematuramente tu lubricante que está en los diferenciales o una excesiva polución. Entonces, esto amarra, está dentro, es parte de lo que nos dice la 14224. Qué bien que lo estés aplicando porque eso te está ayudando a mejorar, ¿no?, la gestión de tus activos por la línea base, que es el tema de las rutinas de inspección. ¿Otra pregunta? Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. José Luis. Bueno, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo uno podría obtener la certificación de RCM acá en Perú? Mira, hay empresas, hay una empresa certificadora, ¿ya? No recuerdo el nombre ahorita, pero que se dedica ya a certificar, porque primero, uno, te prepara, otro, dos, hay un curso, y tres, hay una certificación en RCM. Ya, realmente es un tema que les alcanzaría porque son 2, 3 empresas que hacen esto en Perú. Lo pondría como material de apoyo para que ustedes lo tengan. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok, perfecto. Si es que ya no hay más dudas, damos Darwin, ¿sí? Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? ¿Aló? ¿No te copio muy bien? Sí, más que todo como consulta, ¿no? Y obviamente también como para poder... ¿me van a escuchar? Sí, te escucho, Darwin. ¿Se me escucha? Ya. Te escucho, Sí, te no, escucho. como consulta, ¿no? Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy trabajando, nosotros estamos, ya se ha implementado ya todo lo que es TPM. Ya esa metodología de TPM, y dentro de la metodología de TPM estamos desplegando todo lo que son los pilares, y dentro de los pilares, como nosotros como mantenimiento planeado, vamos realizando lo que son
los pasos para poder, ¿cómo se llama? Llegar a cierto punto donde ya vamos a hacer un mantenimiento de excelencia, ¿no? Y como escucho lo que es el RCM y lo que es TPM, todo, bueno, hasta donde estoy entendiendo, todo va de la mano. Pero mi consulta es, el del TPM es, al menos nosotros, nos hacen unas auditorías donde nosotros tenemos que poder calificar y aprobar cada paso. Por ejemplo, recién nosotros hemos aprobado, en este año hemos pasado el paso 1. Y dentro del paso 1, obviamente, es la evaluación del equipo, ¿no? Ver la condición y cómo se llama, en qué condición se encuentra, y dentro de ello es hacer el levantamiento de cómo se llama, todo lo que es la parte de la taxonomía. Ya todo lo que es taxonomía, todo lo que son repuestos, todo lo que la máquina, así como así mencionó en su punto usted, despliega, ¿no? Equipo, subequipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los componentes, repuestos, todo lo que son los activos. Y tanto de ello, mi consulta es el RCM es una, como creo que un compañero también comentó, ¿es una certificación aparte? O, por ejemplo, lo del TPM también es casi parecido o es válido, no sé, de repente poder certificar también como RCM, aparte de lo que es el TPM. Ya, lo que te puedo comentar en el tema TPM, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay una certificación, no hemos hablado de un ISO, pero sí en el RCM hay un ISO, que es la 14224. Uno, como persona, como individuo o como negocio, como empresa, puedes certificar tu proceso. Entonces, lo que tiene el TPM es lo que tú hablas, ¿no? Lo que habla, lo que se llama excelencia operacional, ¿no? El tema de conforme vas evolucionando, te vas auditando, ¿ya? Pero todo esto conlleva lo mismo, TPM, RCM, ¿no? Six Sigma, Lean Manufacturing, todo lo que tú puedas emplear la metodología, te va llevando a una sola homologación y es la que buscamos, que es la ISO 55000. O sea, cuando hablamos de seguridad, ¿no? Nosotros ya hablamos, ¿no? De los, la norma de seguridad, ¿no? El 9000, el 18000. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo mismo es para la gestión de activos. Nosotros a donde llevamos es que todo esto tiene que embargar en un solo concepto en lo que es gestión de activos. Hay muchas metodologías, inclusive certificadas, que ayudan y conllevan a este fin, ¿no? Estuve en una empresa muy interesante, me gustó, habrán escuchado de Vale, Misquimayo, ¿no? Que traía esta metodología y que evolucionaba en el tiempo con la excelencia operacional. Y todo asociado, porque uno veía lo que estamos hablando hoy día, lo que nos dice la 14224, lo que nos dice la ISO 55000, lo que nos dice el TPM, todo eso confluía en una propia gestión de BPS, ¿no? Vale Production System, ¿no? Entonces, sistemas de producción de Vale. Entonces, era la excelencia operacional. Y así como tú lo dices, venían, te auditaban 2 veces al año ciertos requisitos que tenías que cumplir y sobre eso venía el tema de las mejoras de la implementación. Entonces, ya estaba estructurado, pero no estaba basado solamente al TPM, ni al RCM, ni al Lean Manufacturing. Estaba basado a todas estas metodologías que confluían en un solo proceso de negocio que se asociaba a lo que era la ISO 55. Entonces, eso es lo que te puedo decir por experiencia y esto es a dónde deberíamos de llevar el negocio. No solamente basarnos a una metodología que nos ayuda mucho, pero como digo, deberíamos estar donde deberíamos buscar, es una certificación ISO 55000. Bien, muchas gracias, ingeniero. Además de ello, damos las gracias a todos los profesionales que se han conectado el día de hoy.
El enlace de la asistencia ya ha sido compartido ya a través del chat. También va a ser reenviado mediante el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que la grabación de esta clase estará disponible mañana en su aula virtual y también será compartido por el grupo de WhatsApp para su reforzamiento, ¿sí? Asimismo, también les informo que aún está disponible la certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el valor promocional de 89,90. Si desean acceder a esta promoción, pueden comunicarse con nosotros al número que voy a dejar en estos momentos en el chat, ¿sí? Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.